Muy buenos días, tardes, noches, amigos, amigos. Nuevamente, gracias por la oportunidad de poder tener una charla más de Torah. En este caso, vamos a hablar de la Parashat Beshalach. Y la Parashat Beshalach es como todas, ¿no? Poderosísima. Y vamos a ver un poco de algunas cosas que me parecieron interesantes, independientemente de que ya sabemos del poder de la revelación de los 72 nombres de Dios. Pero bueno, vamos a ver algo también que tiene mucho que ver con eso. Me quedó un poco larga, entonces voy a tratar de apurarme para que le demos fluidez a esto y no quede bueno, más bien que no lleve tanto tiempo. En Shemot 14:27, les leo, dice: Moshe extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza. Al huir, los mitzrim, o sea, los egipcios, se encontraban con el mar. Así revolvió Hashem a los egipcios en medio del mar. El Midrash en Shemot Rabbah 21:7 explica que nuestros sabios de bendita memoria, que en el versículo en hebreo dice leetano, es decir, con toda su fuerza. También se puede leer como letenao, que es a su condición. Y vamos a ver cuál es la relación de esto. Lo que quiere decir que el mar volvió y cumplió la condición que le había puesto a Kadosh Baruj Hu desde la creación, cuando creó el mar. En los 6 días de la creación, a Kadosh Baruj Hu le estableció al mar la condición de que cuando llegaran los hijos de Israel a las costas, tenía que partirse para que pudieran pasar. Puede aquí saltarnos una pregunta de este Midrash. Pues el pasuk sobre el cual se cita este Midrash no pasó, sino hasta después de que las aguas retornaron a su flujo natural. Retornaron sobre los egipcios. Lo más apropiado hubiera sido que el Midrash aludiera a la condición que Akadosh Baruj Hu impuso al mar en la creación. Pues al principio del pasuk se habla de cuando el mar tenía que partirse para dejar pasar a los hijos de Israel. Y es ahí donde el mar cumplió la condición: partirse y dejarlos pasar por tierra seca. ¿Por qué citó este Midrash después en el pasuk que el mar hunde a los egipcios? Bueno, el Zohar nos dice en Parashat Vayakhel 198b: en el tercer día de la creación, Akadosh Baruj Hu le impuso al mar por condición que tenía que partirse para que Israel lo atravesara, además de que tenía que hundir a los egipcios. Por ello está escrito: y cuando amanecía, el mar se volvió, leetanó, con toda su fuerza. Y la expresión leetanó, la Torá, quiere insinuar que el mar, usando las mismas letras, la palabra letenao, es decir, que volvió y cumplió la condición que Akadosh Baruj Hu le impuso. Entonces, vemos que la condición incluía estas dos cosas. Uno, abrirse
y dejar pasar para que pudieran pasar con confianza en tierra seca. Y dos, después de que Bené Israel, que los hijos de Israel lo atravesaran, entonces ahí sí volverse sobre los egipcios y aniquilar a los enemigos por completo. Antes de cruzar, se encontraban frente al mar y las tropas de élite de los egipcios venían tras ellos, por lo que tuvieron miedo. No sabían exactamente qué hacer. Imagínense la escena, van caminando, se encuentran con el mar. ¿Qué van a hacer con todo lo que llevaban, la carga, etcétera? Y atrás vienen las tropas egipcias dispuestas a matarlos. Entonces, algunos comentaristas nos dicen que había 4 tipos de personas en todos los que estaban ahí. El primer grupo inmediatamente entró en pánico. Se paralizaron y ya no pudieron hacer nada. El segundo grupo estaban los que eran, dice el comentarista, débil de espíritu o débiles de espíritu. Esos inmediatamente pensaron en rendirse y pues regresarse a Misraim, a Egipto. El tercer grupo, los guerreros, que de inmediato tomaron armas para pelear con los egipcios y darles muerte, pelear hasta la muerte. Y finalmente está el cuarto grupo, el grupo de los que comenzaron a rezar fervientemente. Moshe, al ver esto, se dirigió a los 4 grupos. Les leo textual, dice: no tengan miedo, manténganse firmes y verán hoy cómo Hashem los salvará a ustedes, porque los egipcios que ustedes ven hoy nunca más los volverán a ver. El Pasú 14 dice: Hashem luchará por ustedes y ustedes quedarán en silencio. Y aquí ya vemos cómo se habla. Ya está en funciones, digamos, ya está revelándose la tabla de los 72 nombres de Dios. Cuando Hashem dice, Hashem luchará por ustedes, es Hashem Ilahem Lahem. Es uno de los Ain Bet Shemot, Yud, Yud, Lamed. A aquellos que entraron en pánico, Moshe les dijo con lo que acabamos de leer, les habló a todos con ese solo pasuk. A los que entraron en pánico les dijo: no tengan miedo. A los que preferían rendirse y regresar a Egipto, les prometió que nunca más volverían a ver a ningún egipcio. A aquellos que querían luchar, les recordó que Hashem pelearía por ellos. Y a aquellos que solo rezaban, les recordó que tuvieran emuná, y que guardaran silencio. Y fue fácil, a lo mejor, hablarles a los primeros 3 grupos, pero al cuarto, más difícil, porque venían de presenciar los milagros, venían de ver la fuerza y el poder de Hashem que estaba con ellos. Y Hashem en ese momento no quería que solamente rezaran. Incluso Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, porque Moshe también estaba
pidiéndole y hablándole. Le dijo, Matis Hakalai. Dijo, ¿por qué me dices a mí? ¿Por qué me clamas a mí? Fue un momento de tensión, ya que el pueblo estaba esperando que Dios actuara. Que Dios actuara como lo había hecho antes. Pero ahora Dios estaba esperando que ellos hicieran algo. Ya los sacó, ya vieron las maravillas, les está diciendo que Él está con ellos. Hasta ese momento lo había hecho todo. Pero ahora Hashem lo que quiere es que pisaron y vayan adelante. ¿En dónde está su emuná? Después de presenciar tantísimos milagros. Y si Akadosh Baruj Hu, el creador del mundo, les estaba diciendo a ellos, caminen, que estaba con ellos, que avanzaran, ese no era un tiempo para solo rezar, el momento para actuar. Pero este mensaje solamente fue entendido por una persona, y ese fue Nachshon ben Aminadab, de la tribu de Yehudá. Él entendió que ahora, además de rezar, era el momento de la acción, que estamos en el mundo de la acción. Y lo que hizo fue, lleno de emuná, lleno de certeza, de confianza, de bitajón en Hashem, empezó a caminar hacia el mar. Podemos ver, si ponemos un poquito de imaginación, podemos ver la escena. Todos están frente al mar, los egipcios vienen corriendo en sus carruajes de guerra. Hay confusión, hay inacción. Sin dudar un momento, comenzó a caminar hacia el mar. Él sabía que algo tenía que pasar, que Hashem no los había sacado para llegar solamente hasta ahí. Siguió adelante, y cuando Moshe estaba haciendo también meditaciones y plegarias, y se dice que cuando el agua le dio a Nachshon ben Aminadab a esta altura, y él, sin dudar, sin pensar otra cosa, sin tener, ¿cómo se dice?, segundos pensamientos o ninguna duda, dio el siguiente paso, que el siguiente paso ya lo iba a cubrir. En ese momento fue cuando el mar se abrió. Y se abrió para que pasaran los hijos de Israel sobre tierra seca. Hay muchas lecciones que aprender de este acontecimiento. El primero, que es muy importante, es que solamente rezar no es la solución. Tenemos que actuar. Como les decía, estamos en el mundo de la acción. Y en el mundo de la acción, lo que el Creador espera es eso, que nosotros, y sobre todo en tiempos difíciles, tengamos rezos, sí, pero acciones también. Eso también está expresado en la Mishnah. En Pirkei Avot 1:12
que nos dice que no es suficiente rezar por la paz. Tenemos que hacer como hizo Aarón, quien activamente perseguía la paz. Y esto, hoy más que nunca, hoy más que antes, digamos, ahora estamos en la era de Mashiach. Y hay cosas que tenemos que ver que están pasando y que nos indican que efectivamente estamos en la era de Mashiach. Y déjenme leerles un pedazo de, de, de lo que dice el Talmud Sotá 49. Me voy a tardar porque voy medio traduciendo, que Dios me socorra. En las huellas de Mashiach, la insolencia crecerá y el honor decrecerá. La viña dará abundantes frutos y sin embargo el vino será caro. Caro, sí, o escaso, caro. El gobierno se tornará hacia la herejía y no habrá quien lo reprenda. Los lugares de estudio de los estudiosos estarán llenos de inmoralidad. La sabiduría de los letrados, digamos, se degenerará y los temerosos del pecado serán despreciados. Y la verdad estará faltando o estará escasa. La juventud avergonzará a los mayores. Los viejos tendrán que enfrentar a los jóvenes. El hijo se rebelará contra su padre. La hija crecerá en contra de su madre. La nuera en contra de su suegra. Y los peores enemigos del hombre serán miembros de su familia, digamos. La cara de la generación será como la cara de un perro. El hijo no se sentirá avergonzado frente a su padre. ¿Y en quién podremos recargarnos o en quién podremos tener todas, en quién podremos confiar? Solamente en nuestro Padre del cielo, que manda, se sienten escalofríos en la espina solamente de leer estas palabras, que fueron escritas hace 1500 años y hoy están actualizadas en un mundo de abundancia y que haya quien pase hambre. Un gobierno corrupto y que no haya quien lo detenga. Los lugares de estudio, pero no de religiosos, sino como de las universidades, digamos, serán lugares de inmoralidad, como hemos visto ahora recientemente en los
campuses más prestigiados del mundo, y que va a haber un incremento de la sociedad atea que van a despreciar a todos aquellos temerosos del pecado. En un mundo que va a estar lleno de información y que irónicamente esté tan lleno de ignorancia y de mentira. Una generación que será como un animal, licenciosa, sin pudor y sin pena. Y no hay nadie que nos salve excepto Dios. Nuestros sabios aquí hacen un listado de un montón de cosas que están mal en el mundo. Y luego concluyen que no hay esperanza, que la única esperanza es que Dios nos salve. Pero el hecho es, esa parte que dice que no hay esperanza, también la podríamos aumentar a la lista de cosas que están mal, que están pasando, el no tener esperanza. Porque cuando lleguemos al punto de que pensamos que ya todo está hecho, que no hay nada más que hacer, más que rezar a Dios, eso en sí ya es una falta, ya es una falla. Porque la verdad es que hay mucho que podemos hacer. Y cada persona, cada uno y uno tenemos un potencial ilimitado para hacer una diferencia en el mundo. Y esto podemos empezarlo, esta diferencia, esta acción, esto que sí podemos hacer, podemos empezar por nosotros mismos. Si nosotros empezamos a cambiar realmente, si realmente salimos de Egipto, si realmente apreciamos la libertad, si realmente nos conectamos con la Torá, que es nuestro manual, que nos dice cómo, cuándo, por qué hay que hacer con la libertad que tenemos, vamos a poder hacer algo, vamos a poder hacer una diferencia en este mundo. Eso es algo que nos tenemos que poner a reflexionar, y después de reflexionar tenemos que tener un plan de cómo vamos realmente a cambiar y cómo vamos a poder hacer un cambio significativo en nuestras vidas, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida en sociedad, en nuestra vida como ciudadanos, en nuestra vida como etcétera. Pero de eso se trata salir de Egipto. De que podamos influir y cambiar la esclavitud por la libertad consciente. Después de que cruzaron el Yam Suf, el mar Suf, el Yam Suf quiere decir, puede ser un mar de limitación. ¿Y cuántas veces en la vida no estamos
frente a un Yam Suf, a un mar que nos limita, a un mar que no nos deja pasar. Lo que tenemos que hacer es dos cosas. Confiar en la Torah. Bueno, y por confiar en la Torah me refiero a confiar en Hashem. Ver la Torah que nos dice, que nos está revelando los 72 nombres de Dios, que con esos podemos afectar esta realidad que es ficticia y que la podemos transformar. No dejarnos limitar por ese mar, por ningún mar que no nos deja pasar, que no nos deja ir a nuestro destino espiritual que ya está dado. Solamente tenemos que cruzar. Bueno, después de 3 días de que cruzaron el agua, hasta que llegaron a un lugar llamado Mara. Y ahí ya se les habían acabado como algunas provisiones y sobre todo el agua. Y Mara quiere decir amargo. Mara es también la raíz, por ejemplo, del nombre Miriam, viene de Mara, que es amargo. Y se le llamaba así a este lugar porque las aguas de ahí eran imbebibles, no eran potables, eran amargas. La gente se quejaba entonces de tener sed y Hashem nuevamente hizo otro milagro y endulzó el agua para que en ese lugar pudieran beber. En ese mismo lugar es en donde el pueblo de Israel recibe el primer set de leyes. Shemot 15:25. Recibe el primer set de leyes, contrario a lo que se cree, que fue hasta el Sinai cuando se recibió todo el paquete. Pero no. No fueron las primeras leyes que se habían dado al pueblo de Israel. Veamos que mientras estaban en Egipto, recibieron las leyes de Rosh Hodesh. También todas las leyes concernientes a Pesaj. Las leyes de la matzá y del cordero de Pascua. En tiempos más antiguos, en tiempo de los patriarcas, por ejemplo, con Abraham, se recibieron las leyes del Brit Milá, de la circuncisión. También la prohibición de comer el nervio ciático, el Gitanashé. Y esto derivado de la pelea y de la herida que sufrió Jacob cuando peleó con el Malaj. La Torah nos dice que en Mara se les dieron unas cuantas leyes más. Rashi nos explica que se les dieron las leyes de Shabbat, las de la pará adumá, las de las vacas rojas, las leyes de los tribunales y el sistema de justicia. Podemos constatar que se les dieron las leyes de Shabbat, ya que más adelante en la parashá, cuando Dios les da el maná, les dice que en Shabbat no habrá para recoger, pero que el viernes habrá una doble porción. Está en Shemot 16:5 y 22-27. Para lo que ya, o sea, si les da esta instrucción es porque ya deberían de estar familiarizados con las leyes de Shabbat. Con lo que no estaban familiarizados es con el maná. No estaban familiarizados que le llamaron manú, que quiere decir, ¿qué es esto? Eso está en Shemot 16:15. ¿Pero qué es maná? La Torá la describe en un par de lugares.
Primero la llama el pan del cielo, Shemot 16:14. Y dice que aparecía cada mañana sobre una capa de rocío sobre el piso, 16, 13, 14. En Bamidbar, es Números 11:9, se dice lo opuesto, que el rocío se encontraba sobre el maná. Rashi nos dice que había una capa de rocío sobre el piso, después había una capa de maná y luego había otra capa de rocío nuevamente sobre la maná que la cubría, la protegía y así podía permanecer limpia y fresca. Y esto porque tenían que recogerla en la mañana, temprano, ya que con el calor del día, conforme iba avanzando la mañana y avanzaba el calor, se deshacía. Shemot 16:21. Después, la Torá la describe como una semilla de cilantro. Y se cocinaba como obleas y sabía como miel. Más adelante, en Bamidbar 11:8, dice que sabían como pastelitos con aceite o como cocinados con aceite. Y esto me recordó, cuando era yo chico, tenía yo una nana que de repente, yo creo que como que a lo mejor le daba hambre a ella en la tarde, y tomaba una tortilla y la ponía en aceite a freír, rápido las metía y las sacaba, y luego le ponía como salsita y sal, y sabían buenísimas. Yo creo que era algo así. O también, si es unas que aquí eran con maíz, porque bueno, en México todo es con maíz, aquí si no hay maíz no hay país. Entonces, y es delicioso. Hay otras más que pueden ser unas que se llaman gorditas, que es lo mismo, así como una oblea, pero más gordita. O para los que no tengan más o menos una idea cómo es, a lo mejor como una arepa, también creo que puede ser. Y entonces, y con aceite. Y en el Talmud, en Yomá 75b, concluye que debe de haber tenido diferente sabor para diferente persona. Otras fuentes nos dicen que sabía a lo que cada quien quería que supiera. Eso está maravilloso. Podían tener cualquier sabor, dicen, excepto pez, pepino, melón, puerro, cebolla y ajo. Esto lo comenta Rashi sobre Bamidbar 11:5. Cada persona recibía una porción diaria de maná y una doble porción el viernes para que le durara para el Shabbat, que no iba a haber y aparte no se tenía que recoger. Si nos basamos más o menos en los cálculos hechos en Shmot 16:36, Rashi calcula que una porción de maná equivalía a 43.2 huevos. Y si le calculamos que más o menos un huevo pesa unos 55 gramos, nos viene dando un total de 2.5 kilogramos de maná por persona diario. Los comentarios nos dicen que no había desechos, sino de 2.5 kilogramos de maná por persona diaria. Muy buena porción. Los comentarios nos dicen
que no había desechos de maná. Es decir, que los hijos de Israel no necesitaron de ir al baño durante los 40 años que estuvieron siendo alimentados con maná. Y eso, o es por eso a lo mejor, que fueron atraídos, atraídos a la idolatría hacia un culto para un ídolo Baal peor, está en Bamidbar 25:3, que de una manera muy extraña y a mi parecer asquerosa, se le adoraba a través de la defecación. No opino. O sea, si quieren ver esto más o menos, está en Sanedrín 106a y en un comentario de Rashi sobre Bamidbar 25:3. El maná es un alimento concebido entre el sexto y el séptimo día de la creación, dice Abot 5:9, producido por los molinos celestiales. Lo dice la Gemara en Hagigá 12b. Tan especiales que Dios pidió que se guardara una muestra en un jarrón para la posteridad. Shemot 16, 32, 33. Desafortunadamente, este jarrón se perdió hace mucho tiempo. Muchos dicen que está escondido junto con otras piezas, como el arca del pacto y la menorá, y que reaparecerá en los tiempos de Mashiach. Ahora, no obstante que ya no tenemos maná, sí la recordamos o la conmemoramos en diferentes formas, en diferentes ocasiones. Como por ejemplo, una de las razones por la cual se cubren las jalot en las mesas de Shabbat durante el Kiddush, además de otras cosas que ya sabemos, es que simboliza cómo el maná estaba cubierta por esa capa de rocío que les digo que tenía por encima. De igual manera, así como en el desierto los viernes se recibía una doble porción, entonces para que fuera suficiente para el Shabbat, también ponemos en la mesa de Shabbat, en todas las seudot, 2 jalot. Que Hashem nos conceda que pronto volvamos a probar el original maná. Pero debemos de saber que Hashem, si estamos conectados con Él, si hacemos lo que nos dice, si seguimos la Torah y las mitzvot, si ayudamos, si damos tzedakah, si hacemos cosas, Hashem nos mandará el maná en forma de algo, no sé, de algún trabajo para que tengamos sustento, de algún negocio, de algo. El maná nos seguirá llegando mientras nosotros estemos con Hashem, confiemos en Hashem, hagamos sociedad con Hashem para que todo el mundo esté mejor. Amigos, amigas, amigos, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No me quiero ir sin agradecer sus generosas contribuciones. Hashem se los recompensará. Hashem se los devolverá en bendiciones, en alegría, en amor, en salud, en felicidad, en abundancia. Que
tengamos la oportunidad de transformar este mundo, que podamos a través del estudio de la Torah, de la meditación de los Ain Bet Shemot, la tabla de los 72 nombres que se reveló, que se está revelando esta semana nuevamente, transformar la realidad, que podamos transformar esa oscuridad en luz, en alegría, en amor, en felicidad. Confiemos que Hashem esté con nosotros. Ya nos lo dijo. No tengas miedo, yo estoy contigo. Yo pelearé por ti. De veras, entendámoslo, sepámoslo, hagamos lo nuestro, metabolicemos esas palabras y hagamos lo que tenemos que hacer para corregirnos, que se pueda corregir a través de esa energía de transformación, de amor y de compartir todo el mundo. Muchísimas gracias por hoy. Bezrat Hashem, nos veremos la próxima. Shalom Ubrajot para todos. Gracias, mi querido Joel. Hasta la próxima. Bezrat Hashem.